Buenas noches. Disculpen por ahí los minutos de retraso, pero sin duda que la red ha estado bien complicada, muy saturada, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Lunes de liderazgo. Ahí estamos, por ahí estamos. Ahí veo a algunos conectándose. Y bueno, pues el tema de hoy es la naturaleza de nuestro servicio. Ya por ahí apareció toda la conexión. En verdad que, bueno, pues gracias a Dios por estos tiempos que estamos usando los medios de comunicación, pero se satura demasiado la red, el internet por ahí también y empieza a fallar. Bueno, hemos ahí tomado algunas medidas para que pase lo menos posible, pero es un poquito complicado. Bueno, vamos a entrar, ya hay por ahí varias personitas conectadas, así que vamos a entrar en materia. El lunes pasado iniciamos este pequeño discipulado de liderazgo y hablábamos acerca del fundamento de nuestro liderazgo. Decíamos que, bueno, como modelo de liderazgo tenemos a Jesús y el fundamento de nuestro liderazgo basado en 4 principios, que es que somos, a ver si por ahí se acuerda, siervos voluntarios. Y esto nos hace ser distribuidores de los recursos divinos de Dios. No somos fabricantes, sino distribuidores. 2, somos canales de amor. 3, servimos a las necesidades de los demás. Y 4, es para la gloria de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, entonces, nuestro modelo de liderazgo es Jesucristo. El fundamento basado en 4 principios importantes es que somos siervos voluntarios, distribuidores de los recursos divinos de Dios. Somos canales de amor. Tercero, trabajamos para las necesidades de los demás. Y 4, es para la gloria de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de un servidor. ¿Por qué servimos? ¿Cómo estamos desarrollando nuestro servicio? Y primero quiero iniciar con Filipenses, capítulo 2, versículo número 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Filipenses, para los que están tomando nota por ahí desde sus hogares, Filipenses capítulo 2, versículo número 13. Dice la palabra del Señor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este es la base. Dice que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es interesante, y lo veíamos el lunes pasado, que el ministerio que nosotros desarrollamos debe ser un llamado de parte de Dios. Todos los ministerios que existen debe de ser un llamado de parte de Dios. Pastora, aún el que limpia la iglesia es un llamado, sí. Dice la palabra, leíamos de los dones, y este es un don de servicio y no cualquiera tiene esa gracia para desarrollar eso. Hay gente que lo hace de una manera especial. Por ejemplo, quien decora tiene esa gracia para hacerlo. Yo no sirvo para eso, por ejemplo, y agradezco a Dios por la gente que tengo a mi alrededor y que me apoya en eso. Entonces, nuestro ministerio debe ser un llamado de Dios. Cuanto más la enseñanza, cuanto más la predicación, cuanto más el pastorado. No puede ser por legados, por herencias. Yo misma, y en la palabra del Señor encontramos muchos hombres y mujeres que nunca hubieran sido llamados, ¿verdad? Si hubiera sido por legado o por su condición social. Yo siempre digo, Señor, tú tuviste misericordia de mí. Yo no nací en una cuna cristiana, ni vengo de padres pastores y grandes siervos, sino que Dios ya había predestinado para mi familia un propósito y para mi vida. Entonces, lo primero es que Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer las tareas
que Dios nos ha encomendado. Esto donde lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando tú y yo desarrollamos un ministerio y el Señor nos ha llamado, dice por ahí un gran dicho o frase, Dios no llama capacitados, Él llama a quien quiere capacitar para su obra. Así que esto encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dice, fiel es, vuelvo a leerlo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muchos hombres y mujeres mostramos resistencia cuando Dios nos llama. Moisés dijo, soy tartamudo. Gedeón dijo, soy el más pequeño de la familia y somos pobres. Jeremías dijo, soy niño. En algún momento tú y yo también mostramos resistencia, pero Dios no se equivoca. Si Dios te ha llamado, Él sabe que lo único que nos resta es someternos a su buena voluntad y confiar en Él. Antes del llamado, siempre vendrá la preparación. Y esto comienza aún antes de nuestro nacimiento. Yo te compartía en el lunes pasado que las características con las cuales tú naciste, tanto físicas, emocionales, espirituales, son las que Dios necesita que haya en ti para desarrollar el ministerio que Dios te llamó. Él nos capacita, nos instruye, nos forma aún desde antes de nuestro nacimiento. Y conforme van pasando las etapas, el Señor de nuestra vida, el Señor nos va procesando y nos va dando esa enseñanza, aparte de la secular, que es importante en algunos ministerios, el prepararnos secularmente también en conocimiento y aunado a la guía del Espíritu Santo, pues te aseguro que vas a tener un liderazgo de éxito, un desarrollo de ministerio de éxito. Él establece una estructura genética en nosotros para desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo vemos en Jeremías, lo vemos en David, lo vemos en Esther, lo vemos en Débora, características genéticas que había en ellos que eran esenciales para el desarrollo del propósito que Dios tenía en un tiempo a futuro, a través de ellos y en ellos. Uno más, Daniel, José, lo vemos en cada uno de ellos. Dios te ha creado y ha puesto en ti el querer como el hacer para desarrollar la tarea que Dios te ha llamado. Usted y yo no tenemos habilidades que otros tienen. Dios pensó en usted, por eso debe ser usted mismo. Quiero que te grabes, que marques esa frase, que la tomes tuya, la hagas tuya. Sé tú mismo en todas las áreas de tu vida. El modelo de liderazgo y de servicio es Jesús. Mira el modelo que es Jesús, pero no intentes copiar a nadie. No intentes ser como los demás. Es que yo quisiera ser como tal maestra. Es que yo quisiera ser como tal predicador. Buenas noches, Mar. Dios te bendiga. Qué gusto leerte. Saludos a tu mami. Qué importante es saber que tienes que ser tú mismo. Podemos aprender de otros, apreciar el servicio de otros siervos, inspirarnos en otros servidores, pero no tomes la singularidad de ser ellos. Tú eres una pieza única. Lo he compartido en otras ocasiones a través de la prédica del tema de José. La túnica de José era de José. No era de la talla de ninguno de sus hermanos. Era solamente de José. Y lo mismo pasa para con nuestras vidas. Lo que Dios ha determinado para ti es solo para ti. Lo que Dios ha puesto en ti es solo en ti. Romanos capítulo 12, versículo número 3. Recuerden que les dije que los lunes se sienten a ver la transmisión con libreta, lapicero y Biblia en mano, porque vamos a estar viendo muchas citas. Romanos capítulo 12, versículo número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No importa con cuánto comencemos nuestro servicio, pero sí con cuánto nos presentaremos al final de la carrera. Quiero volver a repetirlo. No importa con cuánto comenzamos nuestro servicio, pero sí con cuánto nos presentaremos al final de la carrera. Jesús debe ser el primer lugar en nuestro servicio, no solo en nuestro corazón. Si Él está en el trono de nuestro corazón, dice la palabra, y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. El ministerio no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros. Tristemente hay mucha gente que Dios le ha dado gran capacidad, dones, talentos, virtudes, y cuando algo no les parece, dicen, pues ya no voy a servir, porque no me gusta lo que dice el líder, no me gusta lo que dice la pastora, no me gustan las nuevas indicaciones, no me gusta. Y entonces van haciendo a un lado su servicio, como si Dios nos necesitara. El domingo predicaba acerca del burrito y dice que Dios necesitaba. Él le dijo a los discípulos, necesito ese burrito, ¿verdad? Necesito ese pollino. Pero no es porque Dios no pudiera proveer otro, era porque Dios quería usar y cambiar el destino de ese pollino. Dios realmente no nos necesita, pero nosotros al servir, entonces a través de ese servicio, Dios hace en nosotros una obra y por medio de nosotros. Y yo creo que no hay nada más hermoso que sentirte útil. No hay nada más hermoso que sentirnos útiles. Agradezco a Dios y pido a todos los que están conectados nos apoyen a orar por la vida de Dalia, la mamá de Amir, uno de los pequeños por los que hemos estado orando en estos últimas semanas. Y bueno, ayer el pequeño partió con el Señor. Y bueno, su mami, me decían, está muy delicada. El día de hoy tuvimos la oportunidad de ir hasta Paso del Toro, donde ellos están, y verle y platicar y compartir con ella. Y te puedo decir que durante la noche de ayer que me enteré y durante la mañana, camino a verla, yo sentía una carga inmensa, porque yo decía en mi corazón, sé que todos los que están junto a ella, nadie le puede decir una palabra que ella pueda comprender, porque no han vivido esa experiencia. Y entonces yo decía, Señor, cuán importante es que me pasaste por la misma situación, porque yo sí la entiendo, yo sí sé lo que está pasando, yo sí sé que el dolor va a estar presente, la tristeza, los recuerdos. Entonces, quiero llevarte a que servir a Dios es lo más hermoso que nos puede pasar como seres humanos en la tierra, sentirte útil en las manos de Dios. Siempre Jesús debe tener el primer lugar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, dice, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiero resaltar la última parte del versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. No hay nada mejor que servir a Dios. Nada es difícil y menos excesivo en el Señor. Jacob, dice la palabra de Dios, que tiene una historia hermosa. Él trabajó por una mujer 7 años y después, como no le respetaron el acuerdo, pero él tenía un propósito, una meta bien definida, pues no le importó, para él no fue excesivo tener que trabajar más, pero alcanzar esa promesa de Dios. El servicio no es un pasatiempo barato. No veas tu servicio como cualquier cosa, como una distracción o como donde te descansas del ir y venir del día a día. Tu servicio es lo más honroso que puede existir
para Dios. Nosotros mismos somos los que a veces hacemos difícil el servicio. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y reitero la cita que te di al principio, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es quien te ha llamado, y si Él te ha llamado, Él lo hará en ti y a través de ti. La segunda cosa de cómo estamos sirviendo, ya te dije, la primera, dentro de la naturaleza del servicio, es que el Señor pone el querer como el hacer. La segunda es que hemos sido llamados para buenas obras. No solo es servir por servir. La fe, dice la palabra del Señor, sin obras es muerta. Efesios capítulo 2, versículo número 10. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Quise marcarlas todas y dije, no, es muy complicado, mejor las vamos buscando. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No se refiere solo a acciones de servicio, sino a toda nuestra vida. El mundo dice, hoy me levanto y voy a hacer la buena obra del día. Dios quiere que todo lo que hagamos durante el día, todo lo que sintamos durante el día, todo lo que pensemos durante el día sea buena obra. Dios nos ha creado con propósitos eternos. Lo vemos en Salmo 139. El salmista David lo expresa y dice que Él tiene cuidado de nosotros. Lucas capítulo 12, versículo número 6. Dios no es un mecánico, es un alfarero. Si te resistes, Él lo trabajará. Jeremías capítulo 18, versículo número 4. Y quiero que vayamos a esa cita. Jeremías capítulo 18, versículo número 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Quiero que tú pongas atención a esta parte. Dice que esa vasija se echó a perder en las manos del alfarero. No estaba arrumbadita por ahí, escondida, guardada, la patearon, le llegó el balonazo y ahí se quedó. No, se descompuso en las manos del alfarero. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aun cuando hemos sido llamados y ya estamos desarrollando un servicio, Dios va a seguir trabajando en nosotros y nos va a seguir procesando. Día a día tú tienes una experiencia nueva de aprendizaje en el Señor cuando has tomado la decisión de decirle, ponme en mí un corazón enseñable. Yo les comparto a las maestras de escuela dominical, tú puedes enseñar muchas veces la misma historia de David y Goliat, y cada día que tú la leas vas a aprender algo diferente. El Espíritu Santo va a ministrar tu vida. En Dios no hay rutinas. En la presencia de Dios no hay costumbre. Día a día son experiencias nuevas a nuestra vida, porque el Señor es un alfarero. ¿Hubo fracasos en esos grandes hombres que la Biblia menciona? Sí, se rompieron en manos del alfarero, pero el Señor los procesó y los volvió a hacer otra vasija. Ejemplo, cuando David falla al Señor, él tiene un tiempo de proceso, experimenta el dolor, experimenta la enfermedad, experimenta el quebranto, pero cuando Dios lo levanta de allí, Dios levanta un hombre nuevo y un hombre con una nueva visión, con un nuevo objetivo, con un nuevo comienzo. Cuando Pedro negó a Jesús, dice la palabra que él fue, lloró amargamente, Dios lo procesa y después de ese proceso, Pedro no volvió a ser el mismo de antes jamás. Dice la palabra, yo puedo ver un antes y un después en Pedro. Un antes, un Pedro impulsivo, un Pedro mocha orejas, un Pedro emocionalista. Sí, Señor, a donde tú me mandes. Sí, Señor, lo que tú quieras. Sí, hablaba por emoción, no por convicción. Y cuando estaban los momentos difíciles, Pedro siempre andaba escondido,
hasta el día que negó a Jesús. Pero después de Pedro, de ese proceso, Dios levanta a un hombre que dice que su sombra, a través de su sombra, los enfermos sanaban. ¿Te das cuenta? Aun cuando estás sirviendo, aun cuando eres maestro, aun cuando tienes un ministerio, aun cuando eres pastor, todos los días el Señor nos sigue procesando, capacitando, enseñando, perfeccionando para que día a día hagamos buenas obras. José es otro ejemplo, Dios lo manda allí por un largo tiempo, entra una, sale de una y entra otra, ¿verdad? Pero todo era con un propósito para que se cumpliera la voluntad perfecta de Dios en él y a través de él. En usted y en mí, el Señor sigue obrando. Nos da confianza, nos da valor. Cuando aún el enemigo ataca, podemos estar esperanzados en la palabra del Señor. No tome la Biblia como muchos, que la abren y ponen el dedo, pero cuando el Espíritu Santo quiere sorprenderlos, cuando el Espíritu Santo quiere sorprenderles, entonces se niegan y se resisten. Hay gente que hoy en día abre la Biblia y dice, a ver, hoy qué Dios tiene para mí, ¿no? Y no es así. El Espíritu Santo quiere guiarte y darte palabra nueva todos los días, justo la que tu corazón necesita, para ser capacitado en el desarrollo de este servicio. Entonces, dentro de la naturaleza de nuestro servicio, ¿cómo estamos sirviendo? Uno, Dios pone el querer como el hacer. Segundo, hemos sido llamados para buenas obras. Y tercero, el Señor pone talentos en nosotros. Dios te bendiga, Seri. El Señor pone talentos en nosotros. Dios quiere trabajar en nosotros y con nosotros. Los talentos que Él nos ha dado y los dones espirituales. Usted siempre será importante para el Señor. Un ministro es un arma poderosa en este mundo en las manos del Espíritu Santo. Nada puede sustituir tu carácter. No importa con cuánto talento podamos contar. La gente divide lo secular de lo espiritual y en realidad todo debe ser hecho para la gloria de Dios. El talento no es personalidad, tampoco es carisma. Es aquello que balancea y soporta nuestro carácter. Es vivir una vida en santidad, considerando santidad no como hábito, no como religiosidad, sino como practicidad. Que tu vida sea práctica. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Hay gente que considera que por tener talentos, ya no necesitan la ayuda de nadie, ni la enseñanza de nadie, ni así como que ya tienen una aureola y unas alitas. No es así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Y si... Perdón, no es primera de Pedro. A ver, le confirmo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vuelvo a repetir, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El talento no es personalidad, el talento no es carisma, es aquello que balancea y soporta nuestro carácter, es decir, vivir una vida de santidad. Santidad no como hábito, no como religiosidad, sino como práctico, una vida práctica en el Señor, una vida en santidad los 365 días del año, que va más allá solo de apariencia. Vuelvo a leer el versículo. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es a la persona interior como lo es la salud a un cuerpo.
Los fariseos, habla la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 20, que eran un grupo en conjunto de normas y reglas, pero que no llegaban al corazón y las vidas no eran transformadas. Dios no quiere que solo tengas mucho conocimiento y principios y que no los practiques, que no los vivas. Entonces, los talentos son parte fundamental de nuestra vida que en lo espiritual van a balancear nuestro carácter, nuestra genética, nuestra enseñanza aún secular. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo número 7. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. No era prácticamente Pablo le dice a Timoteo, se trata de competir con los demás, se trata de vivir una vida correcta delante de Dios. Y una vida correcta, una vida en santidad, es la consecuencia de vivir en comunión con la presencia de Dios. No es la consecuencia de mentalizarte cómo quieres vivir o ser. Es la consecuencia de vivir en intimidad con Dios. Si yo vivo, si yo practico el leer la Biblia, el orar, el adorar, el congregarme, el obedecer la palabra, como consecuencia va a haber una vida en santidad. No es el resultado solamente de leer por leer, de asistir por asistir, de escuchar por escuchar, sino de vivir una comunión viva y eficaz con Cristo Jesús, disciplinada por la piedad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Es empezar el día con Dios, vivir el día con Dios y cerrar el día con Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿qué es vivir en santidad? Es que ustedes los cristianos dicen que es vivir en santidad. No, santidad les vas a decir, no es apariencia. Santidad no es solo falda larga y corbata y manga hasta acá. Esos son fábulas profanas que la gente ha creado. Santidad es iniciar el día con Dios, vivir el día con Dios y cerrar el día con Dios. Es la consecuencia de vivir, tener una vida en Dios con intimidad. ¿Cuál es la meta de tener un llamado? ¿Cuál es la meta de que Dios haya depositado en nosotros talentos? ¿Cuál es la meta de ser un servidor por amor? ¿Cuál es la meta de esto? Colosenses capítulo 1, versículo número 28. ¿Estás de acuerdo conmigo que Dios podría usar cualquier cosa para su servicio? Que el apóstol en el Evangelio de Lucas, el domingo lo veíamos, expresa, si ellos se callan, las piedras hablarían. Y si estamos viendo que no es que Dios nos necesite, sino que Él se complace en usarnos, ¿cuál es la meta de esto? Pues la meta proviene de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo número 28. Dice, Pablo le dice a la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Eres ujier, eres maestro, eres salmista, eres pastor, eres evangelista, eres profeta, eres apóstol, lo que sea. Limpias la iglesia, la decoras, eres de proyección, eres de danza. El ministerio que Dios para el cual te haya llamado, la meta es, como dijo Pablo, que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Hemos sido llamados para extender el reino de Dios. El jueves de la semana pasada le compartía a los jóvenes el propósito que Dios tiene para nuestra vida
es extender el reino de los cielos. La plataforma puede ser desde un lugar eclesiástico como pastor, evangelista y cada uno de estos ministerios que he mencionado, pero también puedes extender el reino a través de tu vida secular, en la plataforma de una profesión, a través de la plataforma familiar como abuela, como mamá. Todas las plataformas que Dios utilice, que a Dios le plazca utilizar para su servicio, Él lo va a hacer. Pero el propósito es que tú y yo extendamos el reino de los cielos. Efesios capítulo 4, versículo 12 también nos habla acerca de esto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios dados a los hombres y a las mujeres en la tierra es para extender el reino de los cielos y para edificar el cuerpo de Cristo. Sirvo afuera y sirvo adentro, ¿ok? No se trata solo de un solo lugar. Mi propósito no es hacer la iglesia más grande o el mejor equipo de trabajo o el más eficiente, sino formar personas con carácter a las que Dios pueda bendecir y usar para edificar a otros. Ese es el deseo de mi corazón, es el que podamos bendecir a muchas vidas y que éstas puedan ser usadas en las manos de Dios para edificar a otros. No hay nada en automático. Yo quiero decirte que aunque Dios te haya predestinado y te haya llamado y te haya dotado de talentos, de virtudes, de dones, es importante ser disciplinado, es importante ser enseñable, es importante orar, es importante llevar esa vida de intimidad con Dios. Dios puede usar mi torpeza, es cierto, pero yo debo tener claro que necesito ir creciendo en las manos de Dios. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ok, vemos 2 puntitos más. ¿Les late? Tercero, dijimos primero, Él pone el querer como el hacer. Segundo, Él nos dota, fuimos llamados para buenas obras. Tercero, Él nos dota de talentos. Cuarto, nuestro servicio debe ser un servicio justo. Nunca pierdas el piso. Nunca pierdas el piso. Hay gente que empieza con un corazón tan humilde a servir al Señor y después pierde el piso. En todas las áreas, me ha tocado verlo. Nunca pierdas el piso. Sé humilde siempre. Tu servicio debe ser un servicio de justicia. Nuestro modelo es Jesucristo. Y Jesús nos enseñó que su servicio siempre fue con un corazón lleno de compasión, lleno de misericordia. Jesús sanó a 10 leprosos y no se enojó aun cuando él ya sabía que solo uno iba a ser el agradecido. Entonces, habemos gente sirviendo y esperando aplausos y recompensa. Sirves a Dios. Fuiste llamado por Dios y para Dios. A veces creamos problemas con los demás porque adoptamos una actitud necia en nosotros mismos. Alguien que busca un puesto siempre va a estar esperando un favor. Usted y yo debemos crear unidad en donde Dios nos ha puesto. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Gálatas capítulo 3, versículo 25. En adelante dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Lo único que hace la diferencia en alguien que Dios ha llamado al resto de las demás personas es la responsabilidad que tendremos de darle cuentas a Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Efectivamente, Dios te escoge, te pone en un lugar privilegiado, pero lo que enmarca
es la responsabilidad que tendremos delante de Dios. El lunes pasado te compartía qué importante es que como líder tú llames a tu grupo como colaborador, aún desde el pastorado. Mis ovejas no son mis amigas, son mis ovejas, pero son mis colaboradoras. Son mis colaboradores. No es que yo sea más que ellos. Espiritualmente tengo una responsabilidad mucho mayor, obviamente. Espiritualmente tengo un lugar en Dios que hace que en obediencia el Señor derrame bendición. Pero humanamente no somos más ni menos que los demás. La mayoría de las diferencias, repito, a veces las creamos nosotros. El Señor nos manda a servir en un ambiente de unidad y la unidad es producto de un ambiente en justicia. Si no hay justicia, no va a haber unidad. Si tú eres injusto, si tú haces excepción de personas, no va a haber unidad. Y tú y yo hemos sido llamados a crear un ambiente en unidad. Dios nos exige, no nos da opción, nos exige que debemos vivir, servir al Señor en un ambiente de unidad. Y esto es nuestra obligación, mantener esa unidad. Efesios capítulo 4, versículo número 3, nos los reitera. Efesios capítulo 4, versículo número 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación. Y puede leer los 3 versículos que continúan en casa, que son hermosos. Mientras usted le sirve a los demás, el Señor nos sirve a nosotros. No estés esperando recompensa de a quien tú le sirves. Dios siempre te va a bendecir por otros medios. Claro, qué hermoso es cuando de ellos mismos recibes recompensa, ¿verdad? Pero tu mirada no debe estar puesta en ello. El quinto punto, repito, Él pone el querer como el hacer. Hemos sido llamados a buenas obras. Él nos dota de talentos. 4, nuestro servicio debe ser un servicio justo. Quinto, debe existir permanencia. Es cierto que todos los seres humanos, te decía yo hace un rato, Jeremías dice que la vasija se rompió en manos del Señor y que entonces Él hizo otra vasija, a lo que conocemos como procesos. Todos somos procesados, pero aún en medio del proceso, tu varón, tu mujer, tu joven, tu niño que ha sido llamado, debe existir permanencia. Los procesos no son para irnos de vacaciones. Los procesos no son para me voy a esconder un tiempecito. Los procesos precisamente son para hacer un nuevo comienzo en nuestra vida. Pero debes permanecer. Permanecer te ayuda a crecer y a seguirte preparando. Hay gente que compra la idea de ser solo un puente. Comúnmente nos gusta sentirnos cómodos. Le huimos a los cambios, a las sorpresas, a lo desconocido. Pero déjame decirte que eso no va con Dios. La dificultad es un don para enseñarnos a madurar. Cuando Dios me ve en pijama, cuando Dios me ve bebé, cuando Dios me ve lento, Él dará un apretón seguro para que nosotros sigamos avanzando. Dios nos va midiendo. Él espera y tiene alta expectativa de nosotros. El Señor es el único que puede evaluarnos y Él nos lo hará saber. Agradezca a Dios por esas expresiones de evaluación, porque te han hecho crecer y desarrolla en ti un corazón de gratitud y de humildad. Si eres fiel, te dará más y como Él te ha medido, sabe que puedes. Dice que no nos da cargas que no podamos soportar. No se trata de escaladores. Dios usa y llama a quien Él quiere. Hay ministerios de largo tiempo y por ello deben ser cuidadosos de no asfixiar a los cambios necesarios. Ejemplo, los maestros de escuela dominical pudieran pasar años en el mismo grupo y de pronto cuando hay un cambio, no, pues yo ya no quiero servir porque me cambiaron de grupo, porque extraño a mis niños, no porque con tal maestra no me gusta.
Tú y yo somos responsables del ambiente que creamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Ejemplo, los diáconos. Es un ministerio que desde que los nombran hasta que creo que se mueren, ¿verdad? Ahí permanecen. Bueno, debemos de desarrollar objetivos, metas, estrategias para que no se vuelva un ministerio por costumbre o un ministerio rutinario. En ese camino de permanencia tendremos procesos, cansancio, desánimo, alegrías, oportunidades y cada una de las circunstancias debes aprovecharla. Cuando tu ministerio está en el momento más difícil, Dios está llevando a cabo su obra más profunda en ti. Hechos capítulo 20, versículo número 24. Hechos capítulo 20, versículo número 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué interesantes palabras de Pablo que hoy pueden ministrar nuestra vida. Nos reitera, el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Cuando Dios te está llevando, cuando estás en el momento más difícil, Dios te está llevando a su obra más profunda. Aprendamos de nuestros fracasos, que en realidad no se llaman fracasos, así le dice el mundo, pero para nosotros son lecciones. Y tengo una frase que el liderazgo de la iglesia lo sabe, lección no aprendida, lección repetida. Si tú quieres que el Señor te lleve a un siguiente nivel, esfuérzate por tener bien aprendida la lección. Los procesos Dios los permite, pero el tiempo que tú y yo pasamos en el proceso depende de nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando Elías va y se esconde en la cueva y Dios le habla? Y se va y él se vuelve a dormir. Y Dios vuelve a venir. Y así tuvo 3 encuentros hasta que finalmente se para y sale. Y le dice, largo camino te queda todavía. El tiempo en el proceso depende de ti y de mí. Lección no aprendida, lección repetida. ¿Quieres siguiente nivel? Aprende la lección. Pon un corazón enseñable y humilde para que puedas pasar la prueba. El fracaso o la lección nos dice qué es lo que está faltando en nosotros. Y muy comúnmente es persistencia. Quiero agregarte 1 Timoteo, capítulo 3, versículo número 2. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo número 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No voy en este momento hablar de cada una de estas características. A lo que te quiero llevar en el resumen de ellas es que debe haber un equilibrio en nuestra vida. De lo que llenes tu mente, se llenará tu corazón y de eso mismo serán tus acciones, será el resultado de tus acciones. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor quiere que tú permanezcas. Debemos, sexta característica de la naturaleza de nuestro servicio, debemos practicar lo que enseñamos. El liderazgo, tanto en lo secular como en lo espiritual, muchas veces tiene una decadencia. Y escuchas gente que dice, es que yo no creo en los liderazgos. Pero es porque tristemente, muchas veces, no practicamos lo que enseñamos.
Si tú crees y lo practicas, irás alcanzando tus metas con mayor facilidad y rapidez, y honrarás al Señor con todo tu corazón como Él lo establece. Cuando tú creces en conocimiento, crece tu mente, pero no crece tu corazón, no hay fruto. Ambos son necesarios para un equilibrio. Un discípulo es un aprendiz que no pretende quedarse solo en aprender, sino en compartirlo con otros. El Señor llamó a 12 discípulos y les enseñó, pero después lo que les enseñó, ellos tenían que ponerlo en práctica. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, lo que has aprendido y que estás enseñando, necesitamos, tú y yo, ponerlo por obra. Necesitamos practicarlo. ¿Me regalan 2 segundos? Y por último, debemos servir con gozo. Cuando se pierde el gozo, el ministerio se convierte en carga y viene el deseo de abandonarlo todo. Nehemías capítulo 8, versículo número 10. Yo sé que por ahí la mayoría lo conoce. El gozo de Jehová es el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y en estos días lo hemos estado repitiendo muchísimo. ¿Qué haría si Dios le quitara el ministerio? ¿Se sentiría aliviado? ¿Lo abandonaría sin preocupación alguna? ¿O preferiría morir antes que dejar de servir? Porque hay gente que yo he escuchado al revés. Ay, si por lo menos el Señor me permitiera descansar unos días, si el pastor me dejara unos días y pusiera otro, y yo digo, ¿de verdad se puede eso? Nunca permitas que el desánimo y el enemigo te robe el gozo y tú dejes de servir al Señor. No importa la clase de servicio, el ministerio que desarrolles, el llamado que Dios te haya hecho, cualquiera que sea, es un privilegio estar a los pies de Cristo y servir. Lleva lágrimas, sí, pruebas, sí, pero también alegrías y triunfos. Y cuando tú decides servir a Dios, eres muy, pero muy bendecido. Dejas de contemplar solo las misericordias y el favor de Dios, sino que eres bendecido. Porque quiero decirle a todo aquel que nos escucha a través de este medio que no es lo mismo vivir de la misericordia de Dios que de la bendición de Dios. Ejemplo, el sol sale para todos, misericordia de Dios. ¿Me explico? Bendición de Dios es algo especial, específico de Dios para tu vida. Cuando tú decides servir al Señor, el Señor te bendice grandemente, porque dice que Él no se queda absolutamente con nada. En uno de los evangelios Jesús dice, aunque le des un vaso de agua a alguien, por haberle dado un vaso de agua a uno de mis hijos, yo te recompensaré. Lo primero es el gozo de agradar al Señor. Dios se deleita con su pueblo. Mateo capítulo 25, versículo número 21. Mateo 25, 21. Dice,
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El servir con gozo nos lleva a agradar a Dios, nos lleva a crecer más a la imagen del Señor Jesús, nos lleva a ayudar a otros, a tener empatía con otros y produce comunión. Produce comunión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero terminar leyéndoles en esta noche algo que me llegó por aquí, una frase que hace un ratito compartí por ahí en el Face y que quiero leerles y así cerrar este hermoso tiempo de enseñanza. Bueno, resumiendo, recuerde, el primer tema fue el fundamento del liderazgo. Nuestro modelo de liderazgo es Jesús y estamos basados en 4 principios fundamentales que es siervos voluntarios, es decir, Dios nos llama y somos siervos distribuidores de los recursos divinos de Dios. Segundo, canales de amor. Tercero, servimos a los demás. Y cuarto, es para la gloria de Dios. El segundo tema que fue el día de hoy es la naturaleza de nuestro servicio. ¿Cómo estamos sirviendo? Y vimos en primer punto que Él pone el querer como el hacer en nosotros. 2, somos llamados a buenas obras. 3, Él es quien nos dota de talentos. 4, espera un servicio justo de nosotros. 5, que haya permanencia en nuestro servicio. Y 6, un servicio con gozo. Aún nos faltan algunos puntos de terminar en cuanto a la naturaleza de cómo debemos servir y lo veremos el próximo lunes a las 10 de la noche. Bueno, les comparto este hermoso pensamiento e historia. Dice, un hombre de 80 años iba por la calle. Se desmayó y lo llevaron de urgencia a una clínica. Le pusieron oxígeno por 24 horas hasta que se restableció y le dieron el alta. Pasó por la administración y le pasaron la cuenta diciéndole que eran $500. El hombre se puso a llorar. Le preguntaron, ¿qué sucede? ¿No tiene dinero? El hombre respondió, sí, afortunadamente tengo mucho más que eso. Entonces, ¿por qué llora?, le preguntaron. Contestó, lloro porque si por un día de oxígeno tengo que pagar $500, ¿cuánto le debo a Dios si hace 80 años estoy respirando y no le he dado ni siquiera las gracias? Hay tanto que le debemos agradecer a Dios. Hoy puede ser tu primer día. Dios te bendiga y bonita noche. Nunca olvides que no hay nada más hermoso que haber sido llamados al servicio de Dios. Mantén siempre esa humildad en tu corazón y te llevará a alcanzar grandes cosas y ver la mano de Dios de una manera poderosa en tu vida. Saludos a todos, bendiciones Iglesia Bethesda y a todos aquellos que nos siguen. Un fuerte abrazo. Que tengan una linda noche.